Paz de Cristo, hermanos, a cada uno de ustedes son bienvenidos nuevamente a través de este video, deseándoles bendiciones a cada uno de ustedes allí donde se encuentran. Vamos a orar primeramente diciendo: Señor Jesús, en este momento te damos a ti la honra y la gloria por ser tan bueno con nosotros, deseando bendición para cada uno de mis hermanos allí donde se encuentran en sus hogares, que usted los proteja, los cuide, los guarde, Señor Jesús, con su mano preciosa y con su sangre preciosa los proteja, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos bendiciones, que así será. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tratar este tema en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a poner aquí un poquito más esta luz, pero bueno, vamos a titular este tema. Mira, cuando hay un plan de Dios para tu vida, Dios usará todos los recursos posibles para sacar adelante ese plan que tiene ya para ti. El Señor dice en su palabra, y nos vamos a enfocar en Hechos capítulo 16 y en el versículo 23, dice así: y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, lo metió en la cárcel de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice en el versículo 27, y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, hermanos. Vamos a titular este tema así: cuando Dios tiene un plan para tu vida, usará todos los recursos naturales que sean posibles, hermanos, para que este plan se lleve a cabo. Mira, dice la Escritura que Pablo y Silas fueron acusados, hermanos, de un delito que no habían cometido. Y les habían levantado falsos de tal grado, hermanos, que los mandaron golpear. Y cuando los mandaron golpear, hermanos, dice que los llevaron presos, los pusieron en esta cárcel. Y el plan de ellos era que pararan de predicar la palabra de Dios. Sabemos que ellos eran predicadores con ánimo, predicadores, hermanos, que no le temían a nada, no le temían a la muerte, no tenían miedo a nada. Y dice la Escritura que cuando ellos los pusieron, hermanos, ya dentro de la prisión, ya golpeados, los amarraron en un cepo. Este cepo era donde les amarraban la cabeza, las manos y los pies. Y ahí estando ellos, dice que ellos, hermanos, no empezaron a quejarse, no empezaron a llorar, no empezaron a preguntarse por qué estamos aquí. Ellos entendían que hay que agradecer a Dios, hay que bendecir a Dios en la situación en que nos encontremos. El plan de Dios en nosotros se llevará a cabo cuando nosotros estemos dispuestos a que ese plan sea en nosotros. La Escritura dice que en vez de quejarse, hermanos, en vez de estar allí llorando, ellos empezaron a orar. Dice aquí la palabra del Señor, y que en el versículo 25, más a medianoche, orando Pablo y Silas, y luego esto es lo que me gusta, dice, cantaban himnos. Cuando ellos ya se pusieron, hermanos, la oración les llevó a entonar himnos. No sé, hermanos, qué sería lo que ellos cantaban, pero yo creo, hermanos, que eran himnos que le agradaron a Dios. Himnos que la misma naturaleza escuchaba. Y cuando Dios va a hacer un plan, hermanos, en uno de sus hijos, no hay nada, no hay nadie que le detenga.
Dice la Escritura, hermanos, me voy a ir un poquito atrás del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, dice la Escritura que el Mar Rojo se abrió para que ellos pasaran y pasaron en seco. Hermanos, es increíble cómo Dios usa los medios que sean para que el plan de Dios se lleve en tu vida. Esto te animo, hermanos, para que no tengas temor a nada, no tengas temor a nadie. Mira, la Escritura nos dice que el pueblo pasó en seco. Más adelante, hermanos, miramos cómo fueron sustentados a través de todo el desierto. Después pasaron al río Jordán. Pero algo más tremendo, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Elías, hermanos, él dice que fue sostenido, fue, hermanos, ahí alimentado a través de un cuerpo. Sí, a través de un cuerpo que Dios usó. Y según la ley, hermanos, en aquel entonces los cuervos eran inmundos. No eran animales comestibles y por lo tanto se declaraban inmundos. Y Dios usó este animalito, hermanos, inmundo, que le podríamos llamar así. Dice que este animal llevaba, hermanos, de comer a Elías allá en aquel arroyo donde se encontraba. Hermanos, yo veo que Dios cuando tiene planeado hacer algo para con sus hijos, lo hace porque lo hace y no hay nadie quien le estorbe. No hay quien le pregunte, le dijo así a Job. Dijo, no hay quien le pregunte a Dios por qué haces esto. Dios, hermanos, dice la Escritura que Él, hermanos, aún para cuando Él quiere usar a sus hijos, hermanos, Él hace lo que sea posible. Dios, hermanos, dice la Escritura que cuando iba a usar a Eliseo, a través del manto de Elías, hermanos, para no contarles toda la historia, dice que cuando Eliseo tomó el manto, dice que viendo a Elías irse en un torbellino, de regreso ya Eliseo, llegando al río Jordán, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y con aquel manto golpeó las aguas del río y el río, hermanos, detuvo su corriente. Eliseo pasó, hermanos, en seco. Josué, hermanos, Josué dice la Escritura que estando en plena batalla, ya para atardecer, hermanos, dice que para él, mirando que el sol estaba a punto de ponerse, él clamó y gritó, dijo, sol, detente, y tu luna también. Y la Escritura nos dice que el sol se detuvo, la luna se detuvo, hermanos. Es increíble cómo puede Dios usar lo que sea. Hermanos, desde cuervos, sol, la luna. Miramos que cuando Jonás iba a predicar, hermanos, y que él se negó de ir a Nínive, dice la Escritura que él tomando un boleto, hermanos, agarrando su embarcación rumbo a Tarsis, allí el Señor usó una tormenta para detener la embarcación, para detener, hermanos, aquello que según Jonás pensaba huir. Y después que termina la tormenta, hermanos, dice la Escritura que cuando ya le toman a él, usa un pez para reservarle la vida. Hermanos, todo esto que te estoy contando, no quiero entrar en detalles de cada historia, pero te lo estoy contando de cómo Dios usa las cosas para que el plan se lleve a cabo en tu vida. Así de que no tengas temor a nada, hermanos. Josué, hermanos, nuevamente dice la Escritura que él, hermanos, ganó la batalla. Cuando nosotros miramos todas estas cosas es para confiar en Dios, hermanos. Los discípulos, hermanos, cuando iban navegando, dice la Escritura que vino una tormenta. Y cuando aquella tormenta, hermanos, mirando los discípulos que el barco se les hundía, luchando contra ella, el Señor desciende del monte donde se encontraba orando, caminando sobre la mar en la tormenta para llegar hacia ellos. Y dice la Escritura que Pedro dice, Señor, si es que eres tú, porque todos los discípulos creían que era un fantasma, haz que yo baje
y camine sobre las aguas. El Señor Jesús le dijo, ven, puede. Pedro empezó a caminar. Ahora, hermanos, todas estas escrituras que estoy mencionando, solamente así rapidito, es para animarte y decirte que no te canses, no tengas temor. Lo que el hombre ha de confiar, lo que el hombre ha de decir, lo que el hombre te esté anunciando, hermanos, no tengas temor. Vamos a seguir adelante. Dios tiene un plan en tu vida, Él lo va a llevar a cabo y nosotros vamos a ir, hermanos, al cielo si Dios lo quiere, hermanos. Mira, dice la escritura que Esteban, uno de los primeros mártires, cuando la gente no quiso escuchar su mensaje, tomaron piedras y empezaron a tirarlas sobre él. Dice, hermanos, que él volteó hacia el cielo y miró el cielo abierto. Y cuando miró el cielo abierto, dice que el Hijo del Hombre estaba allí sentado a la diestra del Padre, con los brazos abiertos. Y aún allí, hermanos, Esteban clama y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta gente más se endureció, más, hermanos, se enojó, arrojándole más piedras. Dios abre los mares, Dios abre los ríos, Dios abre los cielos, Dios detiene el sol, Dios detiene la luna, Dios mueve las aves. Hermanos, para Dios no hay nada imposible en esta vida. Así es de cuánto más podrá hacernos el hombre, hermanos, cuánto más podrá hacernos, hermanos, este mundo, este tiempo en que vivimos, que Dios no pueda llevar su plan. Ni el diablo, hermanos, nada podrá detener los planes de Dios. Confía en el Señor Jesucristo. Él, hermanos, está contigo. Te motivo a seguir adelante. Aquí, hermanos, donde empezamos leyendo, dice que Pablo y Silas, hermanos, orando y cantando, vino un gran terremoto. Este terremoto causó, hermanos, que las puertas se abrieran, las cadenas se cayeran, y dice que ellos quedaron libres. Hermanos, cuando aquel carcelero mira, pensó que se habían escapado, pues la vida de los presos dependía, hermanos, del carcelero. Él tendría que pagar con su vida. Y él sabía cómo le iba a ir si se daba cuenta que los presos se habían escapado. Pero, hermanos, no hay prisión más cruel en esta vida que la del pecado. Es la más dolorosa, es la que no tiene esperanza. Y dice la escritura que cuando estaban Pablo y Silas allí, todos los que estaban ahí alrededor vinieron para escucharlos. Entonces Pablo clama y le dice al carcelero, no te hagas ningún daño. No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Y hermanos, aquí el plan que Dios tenía no era que Pablo y Silas estuvieran en la cárcel, sino que los que estaban en la cárcel escucharan a Pablo y Silas. Escucharon la predicación, hermanos, y que llegara la salvación a este carcelero. Dice la escritura, hermanos, en el versículo 31 del capítulo 16, dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Este era el plan divino de Dios, hermanos. Llevar la salvación hasta ese hogar, y vaya que aceptaron al Señor siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Fueron contentos, una familia libre de pecados. Hermanos, todo esto que te he estado platicando aquí es para llevarte a la confianza puesta en Dios. No temas, no desmayes, ánimo y adelante. El Señor me les bendiga. Su amigo y servidor, el pastor Gustavo Báez.